¿Cuántos están cansados? Cansados. Si no hay alguien casado, lo casamos. Están los problemas por eso. ¿No es cierto? Pero aquí lo principal es casarnos con el que verdaderamente, ¿no es cierto?, nos ha convocado. Nos permite subir a su presencia. Cada vez que nos congregamos, es Dios trayéndonos del norte, del sur, del este, del oeste, para subir a su presencia. Aunque este lugar está como más bajo, pero cada vez que nos congregamos, en el fondo subimos a la presencia del Señor. Amén. Siempre pensemos desde ese norte. Jerusalén no está abajo, Jerusalén está arriba en lo físico. Y mientras iban subiendo, ¿no es cierto?, dice que cantaban y adoraban al Señor. Así que cada vez que nos presentamos ante el Señor, es que subimos a su presencia. Porque su presencia nos hace bien. Su presencia nos bendice. Su presencia nos habla. Su presencia nos ministra. Su presencia nos sana. Su presencia nos restaura. Su presencia nos redime cuando necesitamos ser redimidos. Su presencia nos da fuerza cuando estamos decaídos, cuando estamos débiles. Su presencia nos sana en medio, ¿cierto?, de nuestras aflicciones. Su presencia nos socorre cuando estás en crisis, cuando estás en problemas. Por eso necesitamos vivir plenos en el Señor. Mi tema se llama la batalla de los llenos. ¿Cuántos están llenitos? No piense mal, ¿eh? No piense mal. La batalla de los llenos. Los tiempos que vivimos son tiempos complejos. ¿Cuántos lo creen? ¿Creen que es así? Gracias, mi hermano querido. El único, amén. Juan 16, verso 7. El Señor Jesús, conversando con los discípulos, poco antes de ir a la cruz, Él conversa y dice lo siguiente: pero yo digo la verdad. Jesús nunca se fue por las ramas, como decimos allá un poquito más al norte, que sur igual. Yo no sé cómo dirán ustedes acá, pero quiere decir que nunca nos íbamos por la orilla, sino que simplemente se camina por donde hay que caminar. Y Jesús dice que Él siempre habló verdad. Y por eso que el pueblo de Dios siempre tiene que ser el pueblo de la verdad. La mentira no tiene lugar en la vida del hombre, de la mujer, de la verdad. Sabemos de dónde proviene la mentira. Sabemos quién es el padre de mentira. Por eso el Señor, ¿cierto?, dice, y cuando, verso 7, pero yo os digo la verdad. Porque cuando Él dice yo os digo la verdad, implícitamente nos está diciendo, ¿qué cosa? Que existe mentira. Y para poder distinguirla, necesitamos afirmarnos en qué cosa es la mentira, no en la verdad. ¿Entiende? La gente que trabaja en los bancos no usa, ¿cierto? No es que ellos son expertos en los billetes falsos. No. Ellos son expertos en los billetes verdaderos. ¿Se entiende? Ellos aprenden a conocer el billete verdadero. Y ellos saben de inmediato cuando el billete que le están pasando es falso. ¿Pero por qué? Porque aprendieron a detectar, ¿cierto? A ser sensible a la verdad y no al billete falso. Amén. Así es como debe ser el pueblo del Señor, sensible a la verdad. Y por eso Dios, ¿no es cierto?, nos da su Espíritu Santo. Por eso necesitamos vivir plenos en el Señor. Porque en los tiempos que vivimos
son tiempos complejos, son tiempos difíciles, son tiempos, ¿no es cierto?, donde el engaño está fluyendo a cada instante. Conversaba, ¿no es cierto?, ayer con el apóstol, me mostraba una fotografía cuando, ¿no es cierto?, se hizo ahí en La Moneda, ¿cierto?, un ritual donde aparece una bandera negra, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. El engaño, hermanos. Vivimos tiempos de engaño, pero así, a carta cabal. La iglesia necesita, ¿cierto?, por el Espíritu discernir las cosas. Y es por eso que necesitamos vivir plenos, llenos. Y Jesús dice, pero yo os digo la verdad, os conviene, dice, que yo me vaya, dice. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado, dice, ¿por qué? Porque no creen en mí, no creen en mí, hermano. Yo no sé, uno de los problemas más grandes que muchas veces tenemos es creer. Pero resulta que cuando tú no crees, tú estás dando lugar al enemigo de tu alma. Por eso que benditos somos cuando hemos tenido la posibilidad de creer y mantener esa creencia en el tiempo. Muchas veces la creencia es de corto tiempo, pero eso no viene de Dios. Entonces, el ataque que sufre la iglesia, tu vida, mi vida, es que quiere desviarnos hacia ¿qué cosa? Hacia la mentira. Por eso es que es importante fortalecer la verdad, creer. La incredulidad es un ataque a la creencia. Y el Señor dijo que cuando Él viniera el Consolador, ¿qué iba a hacer? Dice que iba a convencer de pecado. ¿Por qué el pecado? Porque no creen. Por no creer. Entonces, no creer en Cristo es pecar, es cerrar el blanco. Eso es lo que está diciendo, ¿cierto? Jesús. De justicia dice, por cuento, porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio dice, por cuanto el príncipe de este siglo, de este mundo, ha sido ya juzgado. Y en el verso 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora dice, no las podéis sobrellevar. Amén. Fíjese, el Señor se guardó algunas cosas. Así es como, ¿no es cierto? Es como la mamá, cuando los niños ya empiezan a comer, hay cosas que tú le das y otras cosas que simplemente no le das. A mis nietos, por ejemplo, todavía no le dan cerdo. No le dan. Pollito, puede ser un pedacito de carne. ¿Aló? Cuando a ti no te toman en cuenta, ¿cómo te sentís? ¿Ah? Amado, necesitamos dar lugar. Por eso Dios, ¿cierto?, en su gracia, inspira al pastor para poder tratar esta temática de entender que debemos dar lugar a la persona del Espíritu en nuestras vidas. Porque es el que nos va a ministrar. Diariamente necesitamos. A nosotros nos han enseñado mucho sobre el nombre Jesús, qué sé yo, todo eso. Está bien. Ok, pero ¿dónde está Jesús en esta hora? ¿Dónde está? A la diestra del Padre, eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué está con nosotros? No, pero ¿qué nos dejó Jesús para nosotros? ¿Ah? No, ¿qué nos dejó? Jesús nos dejó su nombre. Es en su nombre. Pero el que nos está guiando en la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Se entiende lo que digo? Jesús está a la diestra del Padre, ¿sí o no? Pero ¿cuál es la herencia para la iglesia? Su nombre, Jesús. ¿Y quién es la guía de la iglesia? El Espíritu. Y yo sé, nosotros todos, ¿cierto?, lo hacemos en el nombre de Jesús, ¿sí o no? Porque nos dejó su nombre. Pero nosotros sabemos que Él, ¿dónde está? A la diestra del Padre. Preparando, ¿cierto? Dice que está aquí haciendo ¿qué cosa? Intercediendo por tu vida y por mi vida. Él sigue trabajando, sigue obrando. Amén.
no se ha cansado por más de 2000 años, sigue rogando por su iglesia. Aleluya. Pentecostés es el prototipo de la intimidad. Jesús dice que es necesario morir e irse. De otro modo, el Espíritu no puede venir para salvar y ungir a los hombres para poder propagar el Evangelio. No puede haber propagación del Evangelio si no hay poder del Espíritu Santo obrando en la vida de hombres y mujeres. Porque si para Jesús fue importante decirle a los discípulos, ustedes esperen hasta que venga, ¿cierto?, en Jerusalén, hasta que venga, ¿cierto?, el poder del Espíritu sobre sus vidas. Amén. Como decía el apóstol, cuando empieza a haber un despertar del Espíritu, ya nosotros no vamos, la verdad, la gente viene. ¿Por qué? Porque el Espíritu está obrando, está viendo una atmósfera. Gloria a Dios. Y todavía nos cuesta ver esa atmósfera. Es porque Dios está preparando, Dios está haciendo la plataforma de lo que va a derramar, ¿cierto?, sobre esta ciudad y sobre esta congregación. Yo no tengo duda que eso es lo que Dios está haciendo. Por eso ha sido difícil la vida, ¿cierto? Pero lo que Dios está haciendo es preparando, porque uno se da cuenta que si no está preparado, lo que pueda venir sea... Si tú no estás preparado, muchas veces nosotros queremos tener dinero. Pero ¿qué pasaría si yo te paso $1.000.000 a cada uno de ustedes? Y en 6 meses más yo vengo y le pido una cuenta por el $1.000.000. ¿Qué es lo que usted hizo? Yo le estoy seguro que si usted no está preparado, usted puede que esté, no voy a usar la palabra, como decimos, ¿cierto?, con nada. ¿Por qué? Porque no se está preparado para administrar $1.000.000. ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Y Jesús qué hace? Jesús dice que le dio 5, al otro 3, al otro 1. ¿Y a quién le llamó la atención? Al que no estuvo preparado y tampoco quiso administrar. Pero dice que al que ganó 5, le dio 5 más. Al que ganó 3, le dio 3 más. Esos estaban preparados para administrar. Y eso es lo que Dios está haciendo en medio de la iglesia. Está preparando la plataforma para que cuando vengan del norte, vengan del sur, vengan del este, del oeste, la iglesia pueda estar preparada para poder discipular, para poder ministrar a toda esa gente que va a llegar. Dice que cuando se inició el avivamiento en Argentina, en los años 80 más o menos, mi hijo conversaba con uno el papá de Scataglini. ¿Lo ubica usted, apóstol? De Santiago Scataglini. Ya anciano ya. El pastor Carlos Nacondia se mandó la campaña de 60 días. La gente empezó a ir ahí, ¿cierto? En la iglesia, que eran de 50, que eran de 100 como lo máximo, empezaron a llenarse. Pero eso que trajo, ¿cierto? También... como llega uno a la iglesia, lleno de mugre. ¿Y qué había que hacer? Dice que 2, 3, 4 de la mañana golpeando la iglesia. No, ¿sabe que queremos que vaya a orar, que ore por nosotros para liberar? Dice, cansado, todo el mundo cansado, y la iglesia llena. Se empezó a llenar. Y tenían que estar toda la noche liberando, orando, para poder ministrar a la gente. Y todos anhelamos crecer, todos anhelamos ser, ¿cierto?, que nuestras iglesias crezcan. Pero también uno tiene que estar claro que va a haber más trabajo, que va a haber más tarea, que muchos de ustedes van a tener que dejar sus trabajos para poder ministrar. Muchos de ustedes van a tener que dejar sus quehaceres para poder ministrar, movidos por el amor de Dios.
¿Aló? Porque eso es lo que anhelamos. ¿Anhelamos crecer o no? Sí, sí. Pero nosotros tenemos que estar conscientes. Se casó recién el matrimonio, pero tiene que saber que cuando ya llegue el primer hijo, hasta ahí duró el tiempo de luna de miel. Y si llegó el segundo, ya después no van a poder tirar el zapato y vamos para allá, vamos para allá. No. Van a tener que pensarla 2 veces. ¿Por qué? Porque cambió. Ya no serán los mismos. ¿O no, Angélica? ¿Cierto? La iglesia, ¿no es cierto? Cuando viene Pentecostés todo fue cambiado y se da inicio a un nuevo tiempo para los hombres sobre la tierra. Así como empezó la iglesia, dicen los entendidos, así va a terminar la iglesia. La iglesia inicia llena del Espíritu Santo. La iglesia seguramente del último tiempo va a terminar con uno de los más grandes avivamientos y llena del Espíritu Santo, y el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Entonces, para eso hay que estar preparado. Para eso hay que vivir, ¿cierto?, llenos del Espíritu de Dios. Así como empezó la iglesia, así tiene que terminar. Y al dar inicio a la iglesia con el Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo, también empieza una batalla. También empieza, ¿cierto?, un combate en medio de la iglesia. Y así empezó la iglesia y así va a terminar. ¿Cómo se plantea la batalla de los sellos? Cuando miramos la Escritura, vamos a ver lo siguiente. Lo que estamos viendo es una batalla de llenos. Es una batalla de llenuras. No de más gordito y más flaquito. No. Estamos hablando de llenos del Espíritu y de llenos que no son del Espíritu. Esa es la batalla. Tú estás viviendo tus propias batallas y yo estoy viviendo mis propias batallas. Pero en la medida que tú te vas llenando del Espíritu Santo, la medida que yo me voy llenando del Espíritu, en la medida que yo me voy llenando de la palabra del Señor, empiezo a ganar mis batallas. Contra la frustración, contra la amargura. ¿Aló? Contra los rencores. ¿Aló? Pero si nosotros vivimos desconectados de la obra del Espíritu, ¿qué creen que va a pasar? La vida se va a llenar de todo eso que no tiene que ver con Dios. Por eso es que muchas veces nos encontramos dentro del pueblo del Señor con odio, con bronca, con amarguras, en vez de ser una iglesia sana. ¿Por qué? Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios quiere una iglesia sana para que pueda hacer testimonio en medio de una sociedad que sí necesita que la iglesia sea sal y luz. ¿Aló? Resulta que de repente nos encontramos. Pero yo no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de una de allá de más al norte. ¿Dónde vengo yo? ¿Entiende? Entonces, hermano, se pelean llenos contra llenos. Por eso Jesús dijo a los discípulos, no se vayan a ir a predicar el evangelio sin antes quedarse en Jerusalén. Vayan a Jerusalén y esperen que el Espíritu Santo venga sobre ustedes.
Una vez que el Espíritu Santo los haya llenado, entonces vayan. Porque si no, ustedes se van a ir al irse sin estar llenos, y lo otro que les va a pasar es que se van a encontrar con otros que sí son llenos. ¿Llenos de qué? ¿De bronca? ¿Llenos de odio? ¿Llenos de ira? ¿Llenos de rencores? ¿Aló? Por eso estamos hablando de una pelea de llenos. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? Porque Dios sí que sabe que si su iglesia no vive en llenura, hermanos, va a pierde la batalla. O sea, estoy pensando en personas yo. Para mí, iglesias son personas. No es que ahora se le ocurre que hay que vivir lleno del Espíritu. No. Es esencial vivir lleno del Espíritu. No podemos adorar, cantar, hermano amado, es ser un atrevido, ponerse a ministrar sin haber orado, sin haber buscado al Señor, sin pedir: Dios, lléname de tu Espíritu, por favor. Dios nos ayude, amados. Aquí entramos todos. Entonces, si ustedes, sin estar llenos, se pelean con otros llenos, los otros decimos aquí, los van a ganar. Y les van a ganar porque su estrategia, la estrategia de los otros, va a ser más variada. Pero una de las estrategias es que ellos los van a querer llenar a ustedes de lo que ellos están llenos. ¿Se entiende? Porque detrás de eso lleno hay una mente que no es la mente de Dios. Es la tiniebla. Así estábamos antes nosotros, guiados, gobernados por la tiniebla. Pero cuando vino la luz, cuando vino el Espíritu Santo y nos convenció de pecado, ¿qué pasó con nuestra vida? Empezó el cambio, ¿sí o no? Empezó la transformación. ¿Por qué? Porque entró el Espíritu del que nos formó, del que nos hizo. Nos iluminó. Y es ahí donde nosotros necesitamos seguir cultivando la llenura del Espíritu. Nosotros tenemos la necesidad de llegar a Pentecostés. Cuando se ministra la llenura del Espíritu Santo, no tenemos que perder de vista esto, hermano. Necesitamos tomarnos el tiempo de buscar la llenura del Espíritu Santo. Debemos entender que la llenura del Espíritu Santo debe ser de vez en cuando, domingo a domingo. No, mi hermano, siempre. Cuando miramos la Escritura, miramos el inicio, ¿cierto?, de la iglesia era una iglesia que se congregaba domingo a domingo. No. ¿Sí o no? No era así. Era una iglesia, ¿cierto?, diariamente, dice que se reunían en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón y estudiaban las Escrituras. Entonces, hoy día no es fácil hablar de llenura cuando tú viniste al culto del domingo y tenés 6 días, 7 días
para luchar. Si tú no sos consciente, intencional, como decíamos ayer, para decir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado en la mañana, decir: Dios, antes de salir a tu trabajo, a tus quehaceres, Dios, por favor, lléname de tu espíritu. Hermano, tu lucha va a ser tremenda. Y cuando tú llegues a la casa, vas a llegar ahí gateando. Y el domingo al culto gateando. ¿Se entiende lo que digo, cierto? Pero ese no es el plan de Dios. Entonces nosotros debemos darle el lugar que corresponde a la persona del Espíritu. Pastor, el domingo, no, diariamente. Señor, líbrame. Señor, guarda mis pasos. Señor, guarda mi camino. Señor, guarda mis pensamientos. Porque cuando tú oras así, es que tú estás siendo consciente que eres un hombre y una persona débil, que necesitas depender de Dios. Pero cuando tú y yo nos levantamos en la mañana sin presentarnos delante de Dios, lo que le estamos diciendo indirectamente: Señor, la verdad es que hoy día yo me la arreglo solo. Y la verdad es que no nos la arreglamos solo. Nadie, ni un hombre sobre la tierra puede arreglársela solo. Entonces, iglesia linda, preciosa, hermano amado, necesitamos llenarlos de Dios. Papá, tú necesitas llenarte de Dios diariamente para ministrar tu esposa, para ministrar tus hijos. Esposa, tú necesitas llenarte de Dios para servir a tus hijos, para servir a tu esposo. Si vivimos llenos del Espíritu, le aseguro, menos crisis matrimoniales. Hijos necesitan llenarse de Dios. Hijas necesitan llenarse de Dios para poder entender a sus padres, que siempre están buscando lo mejor para ustedes. Pero si nosotros vivimos desconectados de esta gracia de Dios, Jesús tuvo que decir: les conviene que yo me vaya. Y nosotros, la iglesia, no le hemos dado el valor que esto implica. Llenarnos del Espíritu Santo debe ser siempre y por siempre. Cada día en todos nosotros. Si no, hermanos, digo yo, nos meteremos en problemas. Cuando miramos la Escritura en Hechos capítulo 4, verso 8, mire, aquí encontramos respaldo de lo que estamos hablando. ¿Qué dice el 4:8? Dice entonces Pedro, ¿cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Dice el texto, léalo. Yo estoy leyendo Reina Valera 60. Lleno del Espíritu Santo. Pedro. ¿Cómo estaba Pedro? ¿Cómo estaba Pedro? Y el 4:2, ¿contra quién estaba hablando? ¿Cuál era la pelea? Pedro y ¿quién más? Los fariseos. 4:2, ¿cómo estaban? Resentidos. Otras versiones dice llenos de que enseñasen al pueblo. Por eso es que le estoy diciendo, esta es una pelea de llenos. Y el que esté más lleno va a influenciar al menos lleno.
Pedro, ese que había negado a Cristo, ese que cuando le dijeron, maldijo al Señor, cuando le dijeron, oye tú, no, yo no soy, yo no soy discípulo de ese. Pero el Señor le había dicho, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y si usted se fija, la Escritura dice que cuando cantó el gallo, lo extraordinario, por eso encuentro Jesús está extraordinario, hermano, el manejo de todo, porque dice, Lucas creo que lo dice, canta el gallo y Jesús en medio, piensa usted, preso, ahí en medio de toda la, cuánta gritería quizás habría, miró a Pedro, dice, ¡pah! Y Pedro dice que sale arrancando, y dice que llorando amargamente. Ese Pedro, lleno del Espíritu Santo, es otro Pedro. Tú, María, tú, Juanita, tú, Juan, lleno del Espíritu Santo, vas a ser otro hombre, otra mujer, otra esposa, otro esposo, lleno del Espíritu Santo. Pero los fariseos estaban llenos ¿de qué? Llenos de ira, llenos de bronca, llenos de religiosidad. Hermanos, si no vivimos llenos del Espíritu, nos vamos a llenar de religión. Nos vamos a llenar de rituales. Porque para nosotros los hombres es fácil ser ritualista. ¿Por qué, pastor? Porque fue Dios que nos creó. Tenemos un espíritu que siempre necesitamos que sea saciado. Por eso cuando uno está sin Cristo, uno busca por aquí, uno busca por allá. Pero en el fondo, cuando se encuentra con Cristo, uno se da cuenta que lo que estaba buscando era, ¿no es cierto?, ese que tiene forma de Dios. Y por eso se llena nuestra vida. Salimos de drogas, salimos de alcohol, salimos de todo lo que a cada uno de nosotros Dios nos sacó. ¿Pero por qué? Porque un día te arrepentiste, tú sin saber nada, ¿cierto? Algo entró entre ti y rompió y quebró. Yo no me explico, en mi caso, yo mirando una televisión y digo, Señor, hago la oración con ese varón que hay y empiezo a llorar, hermano, y sería todo. Y nunca más fui el borracho, el bueno para la fiesta, el bueno para la droga, y sin saber lo que Dios tenía para adelante. Un ministerio. ¿Cómo te explicáis esa cuestión? Porque el Espíritu de Dios tocó mi vida. Pero la tocó, ¿por qué? Porque ese hombre me invitó a mí a orar y yo intencionalmente, en medio de mi ignorancia espiritual, hice la oración con él. O sea, no es que vino Dios y me dijo, ya, me pegó. No, me invitó. Eso es lo que hace Dios, porque Dios no te pasa por encima, te invita. Te invita, como decía el pastor, ¿cierto? El apóstol. Y si tú aceptas y dices, Señor, aquí estoy. Es como anoche Él lo dijo. Yo me di cuenta de un detalle anoche. Yo le invité a pasar aquí adelante, ¿sí o no? Pero algo pasó, como Él decía, ¿dónde estaba la presencia de Dios? No sé si ustedes se dieron cuenta, pero estaba aquí. Porque ¿cómo te explicáis tú que la gente viene de ahí? Tú estás escuchando ahí, entráis aquí, te levantás de ahí, vení aquí al llamado que un hombre te está haciendo en el nombre del Señor. Y algo empieza a quebrarse dentro de ti aquí. Y empezás a llorar y empezás a fluir. ¿Qué sucede? ¿Cómo te explicáis esa cuestión? Eso es el Espíritu nomás. Porque ¿a quién le gusta que lo vean llorar, que lo vean débil? Dígame, a ninguno de nosotros, pues, amado. Pero alguien de allí puede haber dicho, no, bueno, si Dios está aquí, bueno, que venga para acá. Orgullo, pues, amado. Por eso necesitamos vivir lleno del Espíritu. Porque el sensible, el lleno del Espíritu va a ser sensible. Y resulta que yo me he dado cuenta que cuando muchas veces nosotros llevamos años, creemos que los años son como un currículum. No es nada así, mi amado.
Si hay algo que Dios demanda de su pueblo, de lo suyo, y con eso va a trabajar, es humildad, sencillez del corazón. Porque el de corazón sensible, a ese Dios le puede hablar, y a ese Dios lo puede tratar, y a ese Dios lo puede enviar. Por eso necesitamos ser llenos. Yo mucho antes, no sé cuántos meses antes, Pastor Rilla, yo empecé, un día te agarré justamente, empecé a tratar de aquí de subrayar sobre el Espíritu Santo y lleno del Espíritu, porque me llamó la atención el concepto lleno del Espíritu. No entré más allá, pero meses atrás, un día lleno del Espíritu, lleno, el libro de los Hechos. Entonces la batalla es lleno contra llenos. No nos podemos poner de tú a tú, porque los que están llenos de otra cosa, llenos de cólera, llenos de enojo, llenos de ira, al responder de la igual manera, el otro le gana, pues él está lleno de enojo. ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo estaban? ¿Enojados? Llenos de enojo, llenos de... ¿Qué es lo que querían? Lo único que querían era agarrar a Pedro y hacerlo. Esa es la lucha, hermano. Tú, a lo mejor en el trabajo tú sirves a Dios. La gente sabe, algunos te aman, pero otros verdaderamente te tienen bronca. Usted siempre está hablando del Señor. Porque hay gente que simplemente no le gusta el Evangelio. Y hoy día vivimos ese tiempo, Nos salvamos con las leyes que venían. Que ahí sí que hemos quedado. Bueno, Dios siempre va a tiene su remanente. Pero amados, necesitamos llenarnos. Una ciudad difícilmente puede ser impactado solamente por cosas externas. Una ciudad va a ser impactada por hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, llenos de amor de Dios en sus vidas. No hay otra estrategia, porque la llenura que va a provocar va a afectar tu pensamiento. Pastor, parece que lo tocó, ¿no es cierto? De la transformación de la mente. Antiguamente se decía que la mente, así como tú pensabas, así te quedabas. Pero hoy día la neurociencia dice que no. Y yo mirando, ¿cierto? Leyendo, claro. Pero la neurociencia no es que la neurociencia lo dijo, es que Dios lo dijo. Porque Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento. Es decir, dice la neurociencia, que si nosotros empezamos a poner nuevos pensamientos en nuestra mente, es como hacer nuevos caminos. Lo dijo Jesús, lo dijo la Escritura. ¿Se entiende lo que digo? Por eso que nosotros, ¿qué hace Dios? Él sabe que cuando venimos desde el mundo, nosotros venimos llenos de pecado, llenos de pensamiento incorrecto, cosas malas han gobernado, porque hemos dado lugar al pecado en nuestra vida. Entonces, lo único que nos puede sanar es la palabra del Señor, porque la palabra de Dios dice, ¿cierto? En el Salmo, no recuerdo el Salmo, dice que el Señor cuando sacó al pueblo de Israel, dice que lo sanó. ¿Por qué dice? Sacó un pueblo sano por la palabra. Entonces, mi hermano, tú que luchas con pensamiento, tú tienes que entrar en la palabra del Señor. Tú tienes que llenarte con la palabra del Señor. Y tú te vas a dar cuenta que va a empezar una sanidad mental en tu vida. Al responder de igual manera al otro, estamos diciendo que el otro te va a ganar porque está lleno de enojo, pero si está lleno del Espíritu Santo, más enojo le va a dar a los otros, porque tú estás lleno del Espíritu.
Pedro lleno del Espíritu. ¿Quién puede hablar así como habló Pedro si no está lleno del Espíritu? No podría haber hablado. Porque 50 días atrás estaba negando al Señor. Pero Dios necesitó ¿cuánto tiempo para cambiar? ¿Cuánto puede necesitar Dios para cambiarte, para cambiarme? Disposición de tu vida. Nada más que eso. Ser sencillo del corazón. Decir, Dios, te necesito. Te necesito. Porque hay un propósito mayor. Nosotros debemos hacer una invitación constante al Espíritu Santo. Lléname, lléname, que viene a ser una oración. Lléname, Señor, por favor, porque yo no puedo vivir de otra manera. Esa está siendo mi oración de este último tiempo. Nosotros en la iglesia estamos llevando ya hace 6 meses. Dimos tiempo a una oración de 24/7. Ahora en septiembre partimos en abril, mayo, junio, julio, septiembre. Está empezando a haber rompimiento. 24/7. Una hora cada. Necesito 24 hermanos dispuestos para que oren 24, una hora los 7 días de la semana. Los millas extra. Pero, amado, ¿qué dice Apocalipsis? ¿Qué dice Apocalipsis? Dice que tus oraciones, a todos nosotros, el Señor nos asignó ¿cómo le podríamos poner? Ya pongámosle cántaro, no recuerdo cómo dice el texto. ¿Ah? No, mija. Un vaso. Una copa, copa de oro, la copa de oro. ¿Cierto? Una copa de oro. ¿Y qué dice que es? ¿Cuál es la asignación de esa copa? ¿Para qué es lo que es? ¿Ah? Tus oraciones. Mis oraciones. Cada uno tiene su copa. Esta es la copa de Tito Mora. Esta es la copa, ¿cierto?, de Richard Tobar. Esta es la copa, ¿cierto?, del apóstol. Esta es la copa tuya. Esta es la copa de Juanita. Esta es la copa. Yo no sé cómo poner el nombre, tu nombre a la copa. Y tú estás llenando esa copa. ¿Cómo estarán las copas? Si yo no oro, si yo no busco la intimidad con Dios. ¿Aló? ¿Cómo estará la copa del hermano? ¿Cómo se llama? De Juanito. El ángel. Cada oración. Dios la toma y la echa ahí. Y dice que son como un incienso que va a la presencia de Dios. ¿Por qué hablo de la oración? Porque sin oración no puede haber llenura. Los discípulos, como dije el otro día, no estaban jugando TikTok por 50 días. Estuvieron buscando la presencia del Señor. Primeramente siendo instruidos por 40 días sobre el reino y esperar 10 días más hasta que llegara el día del Pentecostés y vino el derramar del Espíritu. ¿Y cuántos habían? 120.
¿Y qué dice la Escritura en el libro de Corintios? En el libro de Corintios dice que el Señor se le apareció también a más de 500. Mi pregunta es, ¿dónde estaban los 380 cuando vino el derramar del Espíritu? Quiero trabajar, tengo mis responsabilidades sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Vengan a mi cena, dijo el Señor. No, me casé recién. No vengan a mi cena. No, me compré recién una yunta de bueyes. Me compré recién el auto. No tengo que sacarlo a patear. Tengo que hacerle el kilometraje. Excusa. ¿Qué dice ese Dios? ¿Qué dijo? Vayan, traigan a otro. Como decía el pastor. O sea, si tú no estás en el momento preciso, pasó. Después te cuento, no sé si a usted le ha pasado alguna vez que ha estado en una reunión y por qué razón se tuvo que ir temprano y ya a lo mejor de repente el tiempo ya estaba terminando y resulta que algo empieza a pasar, empieza a fluir el espíritu y empieza a moverse y tú después le contás a los hermanos, a esos que se fueron, no, pero si estaba terminando la reunión. Pero a Dios vino, le tocó, le plació visitar. Yo no sé si yo he estado en ese tipo de reuniones. Se está terminando la reunión. ¿Y tú le contás a los otros? No. Como Tomás. Oye, ¿vino el Señor? No, si no lo veo, no te creo, dijo. Lucas 1:15 dice que Juan el Bautista vivió desde el vientre lleno del Espíritu Santo. Para el ministerio que ese hombre tuvo que hacer, no podía no hacerlo de otra manera, porque él fue un hombre precursor, fue uno que abrió camino. Los precursores no pueden vivir sino llenos del Espíritu Santo. Desde el propio vientre, dice la Escritura. Jesús, ¿cómo caminó? Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Lo llevó al desierto. Y allí triunfó. Pentecostés 2:4, ¿qué dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 4:8, ya se lo leí. Pedro lleno del Espíritu Santo frente al concilio. 4:31, oraron, dice, después de haber estado frente al concilio. Cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Qué pasó? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Está unido oración y llenura. No puede ser de otra manera, iglesia. Cuando hablamos de oración y llenura, estamos hablando de intimidad. Estamos hablando de comunión. Estamos hablando de estar en la presencia de Dios. ¿Qué pasó con Ananías? Una mirada diferente. ¿Qué dice Ananías 5:3? En el dinero, fíjese lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Dice el versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Hermanos, si no nos llenamos de Dios, nos vamos a llenar del diablo. O es luz, o es tiniebla. A Dios le plació hacerlo así. Sol o luna, blanco o negro. ¿Por qué este hombre? Hermano, aquí tenemos una palabra, ¿cierto? Para la gente que ofrenda o que no ofrenda. O para la gente que hace por compromiso y después no los cumple.
Ay, Señor. Usted no se olvide, hermano. Mire, Dios tiene que tratar todas las áreas con nosotros. Ofrendar, dar para la obra de Dios, es la manera que Dios dejó para romper tu egoísmo, mi egoísmo. Es la manera que Dios dejó para romper la avaricia del corazón. Pastor, no tengo. Siempre hay. Siempre hay. Pero tiene que ver con corazón. Amén. Termino. ¿Por qué le digo que Pedro, dentro de lo que le dice a la gente, mire lo que le dice en el 3:26? A vosotros primeramente, dice Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta, ¿de qué cosa? De su maldad, dice. ¿De qué tenemos que convertirnos? De nuestras maldades. (5:17) termino. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, ¿qué dice? Se llenaron de celos. Se llenaron de celos. Eso no estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de celos. Hechos 6, verso 3, verso 5. Había que servir las mesas. Había que dar la comida a la gente. Requisitos para hacer eso. Lleno del Espíritu Santo. Para hacer la comida, lleno del Espíritu Santo. Para ser diácono del Señor, lleno del Espíritu Santo. ¿Aló? Como decía, no sé si para hacer el aseo en el baño es necesario estar lleno del Espíritu Santo. Para hacerlo con amor. Que si no va a estar regañando, como decía él, la verdad es que ya perdió el objetivo entonces. Ya se puso insensible. Amén. Iglesia, mi intención ha sido, a través de estos temas, tengo harto más, ¿cierto? Que tú puedas ser consciente de lo que Dios dice frente a la importancia de vivir lleno del Espíritu. Amén. Consciente. Y que en tu corazón, en tu espíritu, tú puedas hacer una decisión interior de decir: Dios, desde este día, yo voy a orar a ti para que tú cada día me llenes. Le aseguro que se van a sorprender, amados. Se van a sorprender cómo Dios les va a empezar a usar. ¿Podéis ministrar un poquito con el saxo? Un momentito nomás para orar a Dios. Póngase en pie. ¿Cuántos entendieron lo que dije? 4 manos. Bien, bueno, por lo menos 4. Gloria a Dios. Qué rico. ¿Qué vas a hacer con lo que entiendes? Porque el pueblo del Señor muchas veces tiene esto, escuchó y guardó. Hasta la otra, hasta el otro mensaje.
Recuerda que Dios está edificando tu vida. Cierra un momentito tus ojos, concentra y ora al Señor. Un momentito nomás. Mira, escucha el sonido. Dios está ministrando tu espíritu. El que escuche la trompeta, dice el Señor. Haz un compromiso en tu corazón ahí. Yo creo que Dios está en medio de nosotros y en nosotros. Y cada vez que Dios hace un llamado, esa es una nueva oportunidad para que nos acerquemos más a su presencia. Porque nos ama, porque te ama, mi hermano. Dios te anhela más que lo que tú mismo te anhelas a ti mismo. Dios anhela tener una comunión profunda contigo. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Usted que todo lo ve, que todo lo conoce. Usted que conoce, Señor, la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién te podrá engañar, Señor? ¿Quién podrá ir a tu presencia, Padre, con cosas escondidas? Aquí estamos. Ayúdanos, Padre. Llénanos de ti, Señor. Porque amamos tu nombre, Padre. Porque anhelamos que tu nombre sea conocido en medio de esta ciudad. Porque anhelamos, Señor, ser usados por ti. Danos la valentía que solo tu Espíritu, Señor. Amado Dios, ayúdame en mi matrimonio, lléname del Espíritu Santo. En mi trato con mi esposa, en mi trato con mi esposo, en el trato con mis hijos, Señor. Espíritu de Dios, fluye, Señor. Llena, Dios, conforme al deseo profundo del Espíritu. Gracias, Padre. Ahí está. Ahí está. Levanta tus manos un momento. Oh, la vasalla Macaró. Llena, Señor, conforme la fe, Padre, de cada uno de nosotros. Llénanos, Señor. Dice que un silbo apacible, y ahí estaba Dios. El Espíritu te sacará de la cueva de depresión en que pudieres estar. El Espíritu te está sacando de la cueva de la enfermedad.
El Espíritu te está ministrando, te está sanando. Aleluya. Oh Dios. Gloria a Dios. Padre, gracias. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en su presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito
en este lugar para romper, para quebrantar, para atar, para desatar, para, Señor, traer libertad sobre el que está encarcelado, el que está atado, Señor, para traer sanidad, para traer, Señor, amplitud, para declarar, Señor, que hay visión, Señor, que los ojos son abiertos, que los oídos se abren en este tiempo, que la boca se comienza a hablar, para declarar palabras, para profetizar, para declarar lo que no es como si fuera. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, iglesia, adora al Señor, adóralo, 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 adóralo. Con el gran yo soy, necesitamos tener un encuentro con el gran yo soy, con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Con el gran yo soy, con el gran yo soy, con el gran yo soy. Vamos, iglesia, vamos, vamos, levanta voz, levanta cántico, levanta oración, vamos, adóralo. No seas espectador de este hermoso tiempo, de este tiempo que Dios nos ha traído para sanarnos, para abrirnos los ojos, para que tengamos un encuentro real con Él. Vamos, iglesia, adóralo, adóralo. Vamos. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Amén. Amén. Con el gran Amén. yo soy. Amén. Esta mujer que vino delante de Jesús rompió todos los obstáculos que habían. Había muchos. Una mujer que se declara la palabra era pecadora. No tenía espacio en la sociedad, era muy mal mirada. Pero esta mujer escucha de Jesús. Y quizás ella pensó, en mi última opción, en mi opción, en mi oportunidad. Y rompió porque ella no podía entrar a esa casa. No le era lícito ir. Pero ella rompió todos los obstáculos que habían para llegar a los pies de Jesús. Esta tarde, este día ya, no nos vayamos, hermanos, sin haber tocado a Jesús y estar en sus pies. No nos vayamos así. No miren, no seas espectador. Sé parte de lo que Dios está haciendo. Dios trae en este tiempo llenura de su presencia para todo aquel hambriento, necesitado, sediento. Venid a las aguas y bebed. Y este es el tiempo. Así que este es un bello tiempo. Vamos a terminar esta tarde ya. Y vamos a darnos un tiempecito para luego disponer nuestro corazón, porque viene a las 7. A las 7 vamos a dar comienzo a nuestro culto ya de
de clausura, así es que no se vaya, pero esté con expectativa de lo que Dios va a hacer en esta tarde. Oramos, Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo, por esta mañana, por este día. Y gracias, Señor, porque tú no has terminado aún con tu iglesia. Señor, sin duda tú nos estás hablando, nos estás preparando, nos estás habilitando. Señor, estás preparando a tu iglesia, a tu novia. Estás, Señor, embelleciéndola, estás limpiándola y estás embelleciendo, adornándola, Señor, para ir a la boda. Señor, somos parte de esa iglesia redimida por tu sangre. Somos parte, Señor, de ese cuerpo. Por eso, Señor, pedimos en esta tarde, rogamos que nos consideres a este remanente, a esta tu iglesia. Señor, que reconocemos, Señor, que tenemos muchas cosas aún que necesitan un toque tuyo, que necesitan transformación, que necesitan cambio, Señor. Pero nuestro corazón está dispuesto para que tú obres, para que tú hagas, para que nos limpies, para que nos transformes, para que nos cambies, para que, Señor, hagas milagros en aquel, Señor, que está encadenado en este tiempo, en aquel que no cree, en aquel que duda, en aquel que no cree en ti, Señor, en tu deidad. Padre, muéstrate en este día, Señor, revélate a sus vidas, abre sus ojos. Señor, ese corazón de piedra sea transformado en un corazón de carne y tu espíritu habite ahí, Señor. Padre, sorpréndenos en este día. Señor, tú tienes respuesta para todo aquel que viene delante de ti. Tu palabra dice que el que golpea se le abre, que el que pide recibe, que el que busca hallará. Señor, ¿cuántos hoy día aquí han llegado buscando, Señor, que su corazón, nuestro corazón hoy día sea abierto para poder recibir lo que tú tienes en abundancia para darnos? Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús.